La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy nos acompañan en la mesa de trabajo la profesora Flor María Ávila, abogada, especialista en derechos humanos y también doctorado en derechos humanos, ¿no? Sí, muy buenas tardes a todos los radioescuchas y bueno, muy atento a todas las noticias que están pasando tanto en Colombia como en Venezuela. Igualmente nos acompaña Alejandro Velandia, analista de mercados. Bienvenido, Alejandro. Sí, muy buenas tardes. Es un placer volverlos a acompañar el día de hoy con tan excelente equipo de trabajo. Doctor Lozano, buenas tardes. Doctor Ávila y profesora. Entonces... Y el profesor Oscar Lozano, bienvenido al programa. Muy buenas tardes a todos los oyentes, muy buenas tardes para usted, doctor Luis Alberto, a la profesora Flor María, al doctor Velandia. Muy complacido estar nuevamente por acá los días viernes en este horario de la tarde para hablar de temas económicos. Y en Control Master, nuestro ingeniero de sonido, Andrés Rocha. Panorama Internacional. Preocupación a nivel mundial porque la recuperación leve que se registró del precio del petróleo, pues en esta semana ha generado nuevamente una caída del precio del petróleo y desde luego el impacto nuevamente muy fuerte en los países del área, los países productores de petróleo y desde luego también las potencias petroleras. Sí, aquí podemos ver en este índice de indicador de materia prima, que es el petróleo, fundamentales de varios lados. O sea, por un lado vemos que se pensaba en el mercado que el problema del Golfo Pérsico, o sea, los países del Pacto del Golfo que son Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar, iba por el bloqueo que le están haciendo a Qatar con el tema del financiamiento al terrorismo. Muchos pensaron que el precio del gas y del petróleo se iba a disparar por encima de los 55 o 60 dólares, puesto que recordemos que Qatar tiene las reservas mundiales más grandes de gas y unas de las reservas más grandes en petróleo. Igual es un buen exportador de estos energéticos a nivel mundial. Miramos también que hubo datos en el comercio de Estados Unidos, en el cual se publicó el dato por las autoridades estadounidenses, en donde se pudo ver que al cierre del 2 de junio dichos inventarios habían aumentado o aumentaron en 3.3 millones de barriles. El mercado estaba esperando una caída de los inventarios y por un lado hubo un excedente en los inventarios positivo en 3.3 millones de barriles. También hay que mirar que el resultado sorprendió mucho a los analistas y al mercado, pues en el reporte de la semana anterior se ubicaba en menos 6.4 millones de barriles y para esta semana la proyección estaba en menos 3.1. Entonces recordemos, el mercado estaba esperando una caída de más de 3 millones de barriles y registró fue un alza entre los 3.3 millones de barriles. Mirando el precio del WTI hoy, lo vemos en los 45 dólares con 86. Venía casi de tocar los 50 dólares y hoy al cierre viernes lo estamos mirando en un alza del 0.44%. Vemos también el crudo Brent, también que tuvo una caída fuerte y en este momento lo tenemos en los 48 dólares con 20 centavos, subiendo o rebotando hoy día cierre viernes en los mercados el 0.71%. Recordemos, dentro de otras materias primas importantes a nivel global, vemos al oro en los 1.269 dólares cayendo el 0.79%. Recordemos que este es un refugio para los grandes tenedores de inversiones y para los grandes tenedores de liquidez, tanto a nivel gobierno como grandes compañías de inversión. La plata lo vemos en los 17 dólares con 17 centavos, el cobre en los 2.646, subiendo el 1.40% al cierre este viernes. Estos son los principales indicadores a nivel internacional. Pero realmente, ¿cuáles son las repercusiones de la caída del precio del petróleo, doctor Lozano? Sobre todo en las economías emergentes, que estábamos justamente acolchonados con el precio de las materias primas. Bueno, hay dos cosas que resaltar en cuanto a esto. Lo primero es que, desafortunadamente, y eso es el caso típico de Colombia,
en efecto que ha tenido, porque la crisis que se ha venido presentando en nuestra economía ha sido prácticamente motivada por la caída del precio internacional del petróleo. Desde el año pasado, que fue cuando se empezó a ver el desplome, digámoslo así, del petróleo, acuérdense ustedes, de $90, empezó a bajar a llegar a 50, y ahí estamos en un promedio de 40 a 45 dólares, pues el impacto es muy bravo, en el sentido de que primero, por el caso de Colombia, se le están acabando las reservas petroleras, por un lado. Segundo, se dice que Colombia no va a tener petróleo sino de aquí a 5 años. Ya estamos notando que Colombia, en lugar de ser exportador de petróleo, está importando petróleo. Colombia le está importando petróleo a Estados Unidos. Entonces eso nos está dando un margen de que qué está haciendo el país. Cada día las finanzas se van a debilitar más, que Colombia no puede seguir pensando en que si se recupera el petróleo se va a recuperar la economía. No, tiene que buscar otras alternativas y no tenemos una plataforma exportadora o una oferta exportadora dinámica que le permita al país en poco tiempo salir de la crisis. Todo el mundo está diciendo, el país está entrando en recesión. Inclusive, miren ustedes, un días pasados el exministro Juan Carlos Pinzón, que fue embajador de Colombia en Washington, decía en una entrevista a María Isabel Rueda del diario El Tiempo que veía con preocupación el deterioro de la economía colombiana. Y que al paso que vamos podemos terminar no solamente en 1.8 este año, sino que podemos llegar al 1.5 o menos. Y ya el Banco de la República también ha hecho unos pronunciamientos muy preocupantes, diciendo que la economía cada día se va a resentir, y el petróleo, si sigue así, pues entonces lógicamente que vamos a tener una situación más preocupante, porque no tenemos una exportación de café, no tenemos una gran dinámica en productos agrícolas, en frutas, en fin. Ahí repunta por ahí la industria, pero muy levemente. Entonces el panorama no es el mejor, y lo más preocupante es que el gobierno no tiene una política a corto plazo para poder salir, hacerle frente a todos estos problemas, inclusive con toda esta situación crítica de paros y de movilizaciones de algunos sectores de la economía. Perdón, doctor Lozano, si es que hay que hacer una acotación sobre lo que hablábamos detrás del aire hace unos minutos con la profesora Flor María, precisamente, que Venezuela, haciendo una similitud con Venezuela, que Venezuela es el gran tenedor de reservas a nivel mundial. Hay que mirar una cosa, Venezuela, igual que Colombia, tiene muchos problemas porque dependieron del petróleo y no dependemos de un sector fuerte que es el energético. Colombia, por ejemplo, tiene 5 años de reservas. Venezuela está por encima de los 50 años. Venezuela creo que llega casi a los 300.000 millones de barriles. Entonces el problema aquí estructural es el sector. Desarrollamos sector. Si desarrollamos sector, precisamente esos problemas cíclicos de las materias primas se nos van a acabar. Miremos, por ejemplo, el caso, estábamos hablando de los países del Golfo, miren el caso de Emiratos Árabes, el caso de Kuwait, el caso de Qatar. Ya ellos dependen en promedio del 3 al 5% dentro de su renglón de petróleo, dentro de su economía, Producto Interno Bruto. Entonces ellos usan el dinero precisamente para desarrollar, innovar su sector y otros sectores para que no les pase lo de la enfermedad holandesa. Recordémoslo a los oyentes, ¿enfermedad holandesa qué es? Sí, cuando se depende de un producto que trae muchos dólares y pues termina dañando el resto de la producción. Pero vamos a escuchar a la profesora Flor María, que justamente pues su procedencia como venezolana pues ha vivido esas etapas de bonanza del petróleo. ¿Ustedes la vivieron en Venezuela? Sí, Venezuela primero tuvo una industria petrolera muy fuerte. Todo el personal de PDVSA, o vamos a decir la plana mayor, se formaba fuera de Venezuela, en los Estados Unidos, de manera de que se garantizaba un personal humano súper calificado precisamente para hacer esas exigencias, estar al día con las exigencias de innovación de la industria petrolera. Es decir, y había un sistema meritocrático para ingresar inclusive al sistema petrolero. Pertenecer a la industria petrolera, que inclusive tenía el mejor contrato colectivo de todo el país, y para un venezolano era un orgullo estar en la empresa petrolera. Hoy vemos que nuestra gallinita de oro, como se le ha llamado a PDVSA, también está en un declive muy importante, donde ahorita la estrategia es hacer las refinerías fuera de Venezuela, no en Venezuela, y entonces también Venezuela ha empezado a importar petróleo, es decir, gasolinas, ya los productos derivados. Entonces esto también es muy grave, y vemos en Venezuela cómo hay enormes filas
de personas para pertrecharse de carros, para pertrecharse de gasolina, lo cual es un absurdo en un país petrolero. Profesora, yo diría que es gravísimo porque hay dos cosas ahí. O sea, Venezuela, en cambio de estar precisamente montando refinerías para vender el producto, ellos le están dando los campos a China en garantía por todo el dinero prestado. Así es, y vemos que se está desnacionalizando el país, que a pesar de estas grandes reservas, inclusive la producción hacia CARICOM, hacia los países del Caribe, se está disminuyendo también porque Venezuela ahorita tiene dificultades también para apertrecharse en el propio país. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. No dejes que se muera el sol sin que se hayan muerto tus rencores. Mahatma Gandhi. Toda persona debe propender por su cuidado, el de la salud de su familia y de la comunidad, por un ambiente sano y el uso adecuado de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Una campaña de La Voz del Derecho. Estás escuchando desde Bogotá, capital de la República de Colombia, La Voz del Derecho, radio especializada. La Voz del Derecho, la única emisora virtual especializada en temas jurídicos. Panorama Nacional. En el panorama nacional, pues desde luego Colombia también está haciendo reformas importantes, se está adelantando en el Congreso de la República el Fast Track, que quiere decir que en menos tiempo, con menos debate, se puedan tomar o aprobar leyes que le permitan al Acuerdo de La Habana pues implementarse, reglamentar, desarrollar todos los acuerdos de La Habana es bien complejo porque estamos en un proceso, muchos analistas han venido planteando con muchas razones que es más difícil el posacuerdo que haber firmado el mismo acuerdo, o sea, cumplir los pactos es lo más difícil, porque a nivel personal a veces todos estamos llamados a eso, tenemos muy buenas intenciones, firmamos muy buenos convenios, pero cuando vamos a desarrollar esos convenios empezamos a decir, no, pero es que hagámoslo en 2 meses, si era para 15 días, hagámoslo en 1 año, eso le está pasando al proceso Paz en Colombia. Pero por el lado de Venezuela también se está registrando un aspecto importante. La constituyente que ha llamado el presidente Nicolás Maduro, pues tiene implicaciones, de luego, porque genera inestabilidad política y esto repercute en la región. Lo hemos comentado en varias oportunidades. Colombia llegó a tener relaciones comerciales con Venezuela hasta por $7.000 millones al año exportábamos. Ese mercado se perdió y no lo hemos sustituido con otros mercados. Muy difícilmente podemos competir con los productos industriales que exportábamos a Venezuela. Esos mismos productos no son competitivos en Europa, no son competitivos en Estados Unidos. Esa producción era justamente para el mercado andino, para Ecuador, para Perú, para Venezuela. Esos mercados no han sido sustituidos, por eso Colombia tiene unos serios problemas en su balanza comercial. Tenemos la invitada especial a la profesora Flor María justamente para hacer un análisis de esta constituyente en Venezuela, cuáles son las dificultades que tiene y desde luego el pronunciamiento de la fiscal general de Venezuela frente a que no cumple constitucionalmente esta convocatoria para hacer posible una nulidad de esta convocatoria a la constituyente. Sí, profesor Luis, ayer sucedió un hecho inédito y muy importante para los venezolanos, por cuanto es la propia fiscal, es decir, es la institución en Venezuela, como es la fiscalía que integra el llamado poder moral o poder ciudadano, inspirado en Bolívar como el garante de la ética pública, la que anuncia la interposición de un recurso de nulidad electoral de los actos administrativos del Consejo Nacional Electoral que están dándole viabilidad a la constituyente. ¿Qué quiere decir esto? La fiscal acudió ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia pidiendo la nulidad de las bases, primero de las bases comiciales del decreto que emanó el presidente de la República, Nicolás Maduro, donde establece el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Por cuanto Nicolás Maduro en dicho decreto sienta las bases de un proceso que él alega que va a convocar.
y esto está en franca violación al artículo 347 de la Constitución, que establece que solo el pueblo de Venezuela puede convocar un proceso constituyente. Entonces, vemos que la fiscal está defendiendo la Constitución de Venezuela al decirle, usted CNE está obrando con ilegalidad por cuanto usted está permitiendo y autorizando a través de distintos actos administrativos, como lo es permitir ya que las personas se postulen a ser candidatos a la constituyente y dando un cronograma electoral donde se ha fijado para el 30 de julio la instalación de la Asamblea Constituyente. Entonces, la fiscal ha dicho, en primer lugar, que este proceso constituyente viola la propia Constitución venezolana, viola la democracia participativa y protagónica que está en la Constitución de 1999, viola el artículo 5 que establece que la soberanía popular reside intransferiblemente en el pueblo. ¿Y por qué repito esto? Porque precisamente Nicolás Maduro, a través de ese decreto, asume la soberanía popular y él decide, primero elabora las bases de este proceso constituyente y segundo, convoca a un proceso constituyente que jurídicamente él no está autorizado para hacerlo. Por lo tanto, la fiscal ha pedido a través de un amparo cautelar y una medida innominada suspender los efectos jurídicos de los actos que ha dictado el Consejo Nacional Electoral. Esto significa que si la sala electoral admite este recurso, se va a suspender el proceso constituyente. Esa es la realidad en Venezuela y pues desde luego acá también en Colombia tenemos debates muy fuertes que se avecinan frente a todo el proceso posacuerdo, como les comentábamos. Realmente la situación no es fácil porque definitivamente hay sectores de la oposición en Colombia que no aceptan que se avance en el proceso de paz. Hay muchas ruedas, muchos palos en la rueda y es difícil. Lo han manifestado varios candidatos a la presidencia que Colombia en las próximas elecciones se va a jugar o consolida el proceso de paz o tiene un retorno a una guerra civil muy fuerte o un enfrentamiento con una serie de actores armados que vuelven al monte, porque si realmente no hay garantías para desarrollar el proceso de paz, pues sencillamente muchos actores con distintas denominaciones, ya no se podrán llamar la FARC, pero se podrá llamar otro ejército popular, otro ejército armado, que va justamente por objetivos de incumplimiento de los acuerdos, como ha pasado históricamente, doctor Lozano, en el pasado, cuando se le incumplieron los acuerdos a las guerrillas legendarias y se mataron varios de sus líderes. Sí, eso es muy cierto, aunque hay una cosa que también hay que mirar, ¿no? Decía no sé qué día el comandante de las FARC, el señor Timochenko, que ya se ha entregado a las Naciones Unidas un 30% de las armas. Entonces, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, pero el problema es que han habido incumplimientos tanto por parte y parte, ¿no? Por una parte del gobierno para la conformación de todo esto de las garantías de las áreas de despeje. Las áreas de despeje, lo que llaman las zonas veredales, por un lado, y por otro lado, pues la guerrilla no ha entregado, por ejemplo, en el caso hay unos vacíos, hay unos incumplimientos que se sustentan en que no han entregado toda la población, como se dice, infantil, ¿no? En ese sentido. Los niños vinculados. Los niños. Entonces, eso de una u otra manera, pues ha generado ciertos resquemores, cierto resentimiento. Han habido también problemas, digamos, de que, por ejemplo, el fin de semana pasado, el señor Timochenko decía que no estaba de acuerdo con que hubiera, digamos, sobrevuelos de helicópteros militares, porque eso estaba mucho a entender de que había una amenaza. También hay que tener en cuenta que en esta semana hubo un enfrentamiento entre los disidentes de las FARC y el ejército por el lado de los territorios del Caquetá. Entonces, todo eso de una u otra forma ha generado una incertidumbre, yo diría, una incertidumbre muy grande en que se cumplen los procesos de paz, y otro factor es que este proceso de paz tiene el enemigo en la rueda muy grande, digamos, tiene un obstáculo muy grande, que es el señor Álvaro Uribe. El señor Álvaro Uribe no deja, digamos, ya uno se da cuenta que son factores más personales que factores, como se dice, estatales o, en fin, porque no quiere a toda costa poner en trabar, como lo que su actitud, digamos, imprudente de la presente semana, cuando en una cumbre internacional en Londres, si no estoy mal, ¿no? Tomó la palabra abusivamente y habló mal del proceso de paz, habló mal de Colombia, se expresó en unos términos muy indecorosos y de
paso utilizó un inglés muy mal hablado, ¿no? Entonces, entre otras cosas, pues eso también fue... Un inglés paisa. Un inglés paisa, sí, un inglés arriero. Un inglés arriero, montañero y ordinario, como es lo que él sabe decir en términos generales. Pero realmente, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el panorama, doctora Flor María, frente a este pronunciamiento de la fiscal? ¿Realmente el cronograma se va a cumplir? Porque la constituyente el 30 de julio estaría ya tomando posesión. Sí, bueno, acá tiene el Tribunal Supremo a través de la sala electoral que entrar a decidir si admite o no el recurso y luego si lo admite, si es procedente o no en cuanto al fondo. Acá lo interesante es primero que la fiscal hizo también un llamado a adhesiones tanto individuales como colectivas del recurso. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que en Venezuela llamamos acción popular vamos a decir, de nulidad de un acto por inconstitucional. Es decir, que aquí puede ser que estén llegando al Tribunal Supremo de Justicia más de 20 millones de firmas de venezolanos que se oponen, que se adhieren al recurso y por lo tanto se oponen a este proceso constituyente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que va a ser muy difícil para el Tribunal Supremo decidir este recurso, al punto que hoy renunció un magistrado suplente de la sala electoral, porque indiscutiblemente los magistrados saben la gran responsabilidad, porque tienen que darle la cara a 30 millones de venezolanos, no va a ser a la fiscal solamente, y en esto la estrategia de la fiscal fue muy interesante, por cuanto ella invitó a todo el pueblo a unirse a este recurso. Y por el otro lado, acá pueden ocurrir dos cosas, que la sala electoral decida a favor de la petición de la fiscal y por lo tanto el proceso se suspende. Pero también pudiera otra jugada del Tribunal Supremo pudiera ser que la Sala Constitucional pida un abocamiento del caso por cuanto puede alegar que ya la materia no es competente la Sala Electoral, sino la Sala Constitucional por la materia. Porque en la Sala Constitucional están los magistrados duros del madurismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que son los magistrados que son más radicales y que han avalado las decisiones del presidente Maduro. Entonces, aquí, es decir, es toda una incertidumbre porque pueden darse estos dos escenarios. O la sala electoral decide en contra, ¿verdad?, del proceso constituyente, dándole la razón a la fiscal, o puede ser que esto lo tome la Sala Constitucional y puede ser que la decisión sea a favor del presidente Maduro, pero si esta decisión se produce políticamente, realmente va a originar un estallido social. Esas son las posibles consecuencias en Venezuela y desde luego la idea es que la democracia se pueda construir en el debate y no se llegue, pues desde luego, a este tipo de enfrentamientos que lamentablemente generan pues muertos, pues un desgaste en la economía, porque lo hemos comentado en varias oportunidades. Los paros generalmente pues tienen que afectar la producción de un país. Cuando una entidad, por ejemplo el caso colombiano, que tenemos el paro de maestros, ya vamos para 2 meses, pues necesariamente esto desactiva todo el aparato. La implicación que tienen los padres de familia, que tienen que dejar a sus hijos, que tienen que trabajar, no tienen, pues les toca pagar inclusive para dejarlos en otros sitios, porque no tienen con quién dejarlos en la casa. Esto genera todo un traumatismo. Hoy teníamos una queja muy puntual de las señoras, madres, cabezas de familia que manejan carros que transportan a los niños de las escuelas oficiales, de los colegios públicos, que llevan 2 meses sin recibir ingreso. Y pongámonos en los zapatos de las otras personas, o sea, ellos no están recibiendo ingreso y están en un proceso de endeudamiento. Cuando cualquier persona, padre, cabeza de familia o madre, cabeza de familia, no tiene ingresos, ¿qué hace? Tiene que endeudarse para consumo básico, mínimo, o el extremo, que es lo dramático, que es salir a rebuscarse por otros medios el sustento de la vida. Sí, cerrando datos internacionales importante para todos los radioescuchas, miramos la bolsa de Estados Unidos en su principal índice, el Dow Jones, que cierra este viernes con una subida del 0.42% en los 21.271 puntos. El Standard & Poor's 500 lo vemos en los 2.431 puntos, cayendo casi plano el 0.08%. Y el Nasdaq Composite, que recordemos agrupa a las tecnológicas más importantes de los Estados Unidos, lo vemos en los 6.207 puntos, cayendo el 1.80%. Recordemos para todos los inversionistas que estos índices están en sus máximos históricos, entonces es importante recordar, tener precaución para entrar en el mercado
a menos de que se estén estructurando buenos plazos en las inversiones y también se esté haciendo un buen seguimiento de los fundamentales. Siguiendo en la segunda bolsa más importante del planeta por economía, Producto Interno Bruto, miramos a la de China en su índice Shanghai, que lo vemos en los 3.158 puntos, subiendo el 0.26%. El Nikkei de Japón, en la bolsa japonesa, lo vemos en los 20.013 puntos, subiendo el 0.52%. Y el más importante de Sudamérica, que es el Bovespa, lo vemos que sigue con su tendencia de recuperación en los 62.210 puntos, cayendo el 0.87%. Hay unas previsiones muy importantes para cerrar los datos en panorama internacional sobre el crecimiento de algunos países. Están mirando que para el 2017 en Estados Unidos puede estar cerrando en su Producto Interno Bruto en el 2.1% y en el 2018 crecer al 2.4%. En el caso de China, la provisión es para 2017 del 6.6%, para el 2018 del 6.4%. Para la zona euro, que agrupa a todos los países del pacto, lo ven al cierre del 2017 el crecimiento en el 1.8% y para el 2018 también lo ven en el 1.8%. Francia, Alemania, lo vemos en el 1.3% y el 1.5% respectivamente. Países como Venezuela, que estábamos mirando, le siguen mirando una tendencia negativa, lo ven menos el 7.4%. Recordemos que este país ya lleva 3 años en la caída fuerte de su Producto Interno Bruto. O sea, la economía de pronto hasta empieza a pasarla a Perú o Chile, ¿no? Recordemos que Venezuela era más importante en Producto Interno Bruto que Colombia hace unos años. Y realmente en el panorama económico nacional, los 25 puntos que bajó la Junta Directiva de la tasa de interés, realmente cuando uno revisa, los miembros de la Junta Directiva, unos integrantes de esta Junta, estaban de acuerdo no solamente en bajar 25 puntos, sino bajar 50 puntos. O sea, la posición de 4 miembros de la Junta Directiva era bajar 50 puntos porque consideran que el crecimiento económico, como lo hemos anotado aquí en varios programas, de Colombia es muy débil. Colombia estuvo creciendo el Producto Interno Bruto del 2014 por el orden del 4%, 4,5%, y estamos cayendo hoy al 2%, y para unos analistas el año 2017 solamente cerraremos en 1.8%. Y desde afuera, como nos ven desde Wall Street, desde los Estados Unidos, realmente, por ejemplo, la calificadora Fitch ha venido planteando que Colombia ya no tiene un margen de endeudamiento, o sea, que no puede pasarse del 50% del Producto Interno Bruto del tope de endeudamiento que se tiene, y que si llega a subir unos puntos, a llegar al 60%, la calificadora ha venido planteando que, como siempre, dependemos de las calificadoras de riesgo, que son entidades adscritas a los bancos. Este es un negocio redondo. Califican pues prestan los bancos y tienen sus propias calificadoras, y esta calificadora Fitch particularmente ha venido notando que si subimos del 50% del PIB la deuda, Colombia estaría expuesta a bajar nuevamente la calificación de riesgo. O sea, volvemos a bajar la calificación y obviamente no tenemos acceso a crédito internacional, y el gran interrogante para los economistas neoliberales es cómo conseguir recursos para financiar el posacuerdo, o sea, cómo cumplir los pactos de construcción de las carreteras de tercera, de las carreteras terciarias, o sea, esas carreteras que salen de la finca del pequeño campesino, para que ellos puedan llevar sus productos a los centros de comercialización y tengan un proyecto de vida aceptable, porque en caso contrario tendremos violencia en esta zona del país, porque solamente con tanquetas no se construye Estado social de derecho. Si recordemos es que en este momento, como estamos manejando precisamente la deuda del 40 al 50% del Producto Interno Bruto, esto nos da un crédito de momento que es BBB en un 6% de intereses sobre la deuda que tenemos a nivel internacional, ¿no? O sea, si nos llegan a rebajar, la calificación pasa al 9%, y ahí es donde se empieza a desajustar más las finanzas fiscales y el déficit fiscal, ¿no? Miremos precisamente las proyecciones según la OCDE para Colombia. En el 2017 nos ven cerrando con un crecimiento del 2.2% positivo, y en el 2018 podríamos estar cerrando en el 3%. Precisamente hablando de los temas de desarrollo e innovación,
hay un audio del ministro de Comunicaciones que es algo positivo, hablando de lo que miramos, que la riqueza precisamente debe ser para redistribuirse y generar facilidades en el desarrollo de índice de calidad humana. El Ministerio de las Comunicaciones, a través de su ministro David Luna, en el gobierno de Juan Manuel Santos han tenido la iniciativa de generar zonas Wi-Fi en el país. Entonces vamos a escuchar precisamente al ministro sobre el tema que nos tiene que contar. El alcalde Marcos Daniel Pineda, 54 zonas Wi-Fi gratis para la gente. Eso es internet de alta velocidad, internet de perfecta capacidad y adicionalmente internet en los espacios públicos. Pero adicionalmente nos hemos comprometido desde el gobierno del presidente Santos con el alcalde a que 8 zonas adicionales van a ser instaladas en diferentes barrios que él determinará y que esperamos nosotros poner en marcha antes de que termine el mes de agosto. Esto quiere decir que Montería queda entonces nada más y nada menos que con 64 zonas Wi-Fi totalmente gratis para los ciudadanos. Buenas noticias para la ciudad y gratitud total con el alcalde Marcos Daniel Pineda, que no solamente creyó en este proyecto, sino que sigue transformando a Montería de una manera impresionante e increíble. Muchas gracias. Agradecemos al Ministerio de las Comunicaciones y a su encargado de transmitirnos en esta información, haciendo sinergia de datos importantes a nivel de economía y facilidades de desarrollo humano, al señor Rafael Caro, uno de los jefes de prensa del Ministerio de las Comunicaciones, las TIC. Y hablando de los temas de pobreza en Venezuela, ¿cómo está esta situación? ¿Cómo están mitigando? ¿Es posible que la ayuda humanitaria se pueda dar o definitivamente el gobierno de Venezuela no acepta la ayuda humanitaria? Sí, bueno, la ayuda humanitaria formó parte del proceso de diálogo como una exigencia ético, moral y política de la oposición venezolana al gobierno de Nicolás Maduro, por cuanto para nadie es un secreto la deficiencia que hay en Venezuela, los índices de escasez, hablamos más de un 87% para los productos, hablamos de un 95% en medicamentos, incluidos sobre todo los tratamientos para enfermedades crónicas, donde vimos también de reciente que cómo se destituyó a una ministra de salud precisamente porque había dado información sobre el aumento de las enfermedades en Venezuela y esto obviamente no le gustó al gobierno de Nicolás Maduro. Actualmente se encuentra el expresidente, el primer ministro Zapatero, tratando de lograr la liberación de los presos políticos y que para que definitivamente el gobierno de Nicolás Maduro acepte la ayuda humanitaria. Es decir, hasta ahorita sigue cerrada. No se permite la ayuda humanitaria, sin embargo vemos cómo Venezuela está bajo la supervisión en primer lugar del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también la gobernadora, la presidenta de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas ha pedido que Venezuela sea expulsada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas precisamente por estos déficits, unos déficits tan grandes con respecto a los derechos humanos de sus ciudadanos, porque impedir la ayuda humanitaria son unas violaciones muy graves a los derechos humanos en un país donde precisamente hay estos altísimos niveles de escasez tanto de alimentos básicos como de medicinas. Perdón, profesora, ¿por qué en ningún momento Estados Unidos o aliado con Europa también, por qué no han sancionado económicamente a Venezuela para acabar de hacer estallar eso que es lo que hacen casi siempre los países occidentales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rusia, cuando llegó a invadir se anexó, la parte de Crimea, lo sancionaron a nivel internacional. ¿Por qué con Venezuela? Es mi pregunta, ¿por qué no se ha generado algo así? Que ya llevamos muchos años en que Venezuela está sufriendo y que su gente está sufriendo. Bueno, primero los Estados Unidos no son competentes para sancionar unilateralmente a Venezuela. Es decir, Venezuela está en un contexto de la Organización de los Estados Americanos donde hay todo un procedimiento que tiene que emanar del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la OEA, que está integrada por los 35 miembros de este organismo. Es decir, ¿cuál es el procedimiento? En primer lugar, la OEA, ¿verdad? A través de sus distintos organismos hay ya la activación de la llamada Carta Democrática. Esto significa que ya la OEA
verificó la ruptura del orden constitucional en Venezuela, pero a partir de allí, de acuerdo al artículo 20 de la OEA, de la Carta de la OEA, se tiene que iniciar una serie de negociaciones que tienen que conducir al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Ahora, ¿qué se ha hecho Estados Unidos? Estados Unidos durante el gobierno de Obama dictó un decreto, no sé si recuerda, donde decía que Venezuela constituía una amenaza para la paz de los Estados Unidos y unilateralmente estableció sanciones, sobre todo para individualidades, es decir, funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, donde se le congelaron cuentas bancarias y se le impedía otorgarles visas para entrar al territorio estadounidense. Quiere decir que las sanciones que ha establecido Estados Unidos hasta ahora son unilaterales hacia funcionarios del gobierno de Maduro, que eso sí lo puede hacer. Estados Unidos en su soberanía. Y si están involucrados en temas de narcotráfico, por ejemplo. Sí, que son claro. Sustentaciones concretas, pero no lo puede hacer sin fundamentación especial. Exacto, lo que es decir, no se puede embargar o establecer acciones hacia Venezuela como país, pero hacia funcionarios públicos sí lo está haciendo Estados Unidos y eso está dentro de la legalidad. Pero por ejemplo, porque son bienes, de que tienen estos funcionarios en los Estados Unidos. Exacto, pero por ejemplo, Estados Unidos puede dejar de comprarle petróleo a Venezuela. Sí, claro. No lo puede sancionar, hacer. pero puede empezar a generar una coacción hacia ellos, ¿no? Sí, medidas, vamos a decir, que tiendan precisamente a, a darle como un castigo moral a lo que está haciendo Venezuela, pero no puede embargar económicamente a Venezuela, ni puede hacerle un bloqueo económico a Venezuela. Sí, porque por es solo parte de la autodeterminación de los pueblos, no se puede Pero por tampoco. solo ser de la OEA, porque es que, por ejemplo, Estados Unidos ha hecho eso con países del Medio Oriente, ha hecho eso con países de Europa. No, el hecho de que lo haya hecho no quiere decir que en América Latina estemos desde acá, desde los micrófonos de Panorama, buscando que haya intervencionismo de Estados Unidos para que se haga esto, porque eso es atentar contra la autodeterminación de los pueblos. Sí. O sea, nadie más que Venezuela, y el pueblo venezolano tiene que tomar la salida democrática que se merece Venezuela. O sea, Venezuela debe construir un gobierno democrático y lo debe hacer con toda la construcción interna. Sí, es decir, hay un plano de los derechos humanos que están los organismos internacionales, los que sí pueden establecer sanciones hacia Venezuela por violación de los derechos humanos. Pero no lo han hecho, sí. A nivel Sí, económico, ¿no? A nivel, vamos a decir, hay varias dictámenes, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de las relatorías independientes, por ejemplo, contra las detenciones arbitrarias, donde las agresiones a los manifestantes, las detenciones ilegales de manifestantes pacíficos, ya Naciones Unidas ha dicho, estas actuaciones del Estado venezolano violan los derechos humanos. Sí, precisamente lo que veo es que, por ejemplo, ustedes sabían que, por ejemplo, Irán estaba sancionado por la ONU, ¿cierto? Por el tema nuclear. Ellos lo estaban sancionando con el tema de petróleo. Entonces, Venezuela, porque, o sea, la pregunta yo la hacía, no es que Estados Unidos se tome el poder o el protagonismo, sino porque esos estamentos internacionales... entidades multilaterales. O sea, en este caso es Naciones Unidas que, pues, a través de un cuerpo colegiado toma una decisión. Pero no puede un país... Yo lo que voy es que ¿por qué se hicieron eso con Irán? ¿Por qué no lo hacen con Venezuela? Si lo han hecho con otros países, ¿por qué no se hace con Venezuela? ¿Por qué? Porque es la forma de generar más presión para que el tema cambie, ¿no? Vamos a unos mensajes y ya regresamos. La Voz del Derecho. 24 horas de programación agradable y actual. Escuchan La Voz del Derecho, un concepto distinto de la radio. Usamos la tecnología y la ponemos al servicio de la libre circulación de las ideas, de la libertad, de la cultura. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. La Voz del Derecho, con los grandes temas que merecen discusión, análisis y controversia. Nuestros analistas promueven el debate respetuoso y serio, generan opinión y suministran elementos de juicio. La Voz del Derecho.
Panorama Distrital. Un tema bien importante tiene que ver con la valorización en Bogotá. El alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, presentó al Consejo un proyecto de valorización, pero realmente lo negaron. Y lo negaron por temas fundamentales. Primero porque hay varias obras que se ha cobrado a la ciudad por valorización y no se han realizado. Entonces hay obras inconclusas y pues la gente está reclamando cómo así que van a cobrar nueva valorización, no se han realizado esas obras. Segundo, otro argumento de los concejales de Bogotá, importante en el análisis de por qué le negaron al alcalde este cobro de valorización, o sea, aprobar, darle trámite a este proyecto de acuerdo, porque ni siquiera pasó los debates necesarios, sino que de entrada se lo negaron. El otro tema básicamente es porque los concejales están evaluando que la carga tributaria que tienen los bogotanos, especialmente los estratos 3 y 4, pues ya está saturada. O sea, llegó un IVA del 16 al 19, una reforma tributaria, unas cargas nuevas que han venido presentándose, el autoavalúo, o sea, los predios en Bogotá han venido subiendo el avalúo y el impuesto predial es muy fuerte para los estratos 3 y 4, consecuencia que hace que no se tenga una capacidad tributaria muy holgada para que los ciudadanos pues tengan un espacio dentro de sus finanzas para pagar nuevos impuestos o nuevas contribuciones como el caso de valorización. Y un tercer tema que es el tema político, o sea, estamos a puertas de iniciar una carrera por la presidencia de la República y concejales y diputados o congresistas no están en condiciones de darse en una pela para salir a la plaza pública a decir gustosamente estamos aprobando más impuestos para la población y venimos a que nos reelijan. Ese no es un discurso coherente con el electorado, profesor Lozano. Sí, muy cierto lo que usted acaba de decir, doctor Luis Alberto, porque es que de verdad que uno mirando el panorama económico de lo que ha venido sucediendo con el consumo, con la sociedad de consumo, pues es bastante preocupante, porque es que hemos tenido una yo diría, no tanto una recesión, pero sí una caída en los ingresos que han venido afectando el consumo. Entonces, a esa caída en los ingresos, la gente, la falta de recursos, la falta de poder adquisitivo, se le suma que el Estado, en este caso el alcalde de Bogotá, incremente sus ingresos para poder hacer obras, hombre, pues eso va en contraposición, eso va en contravía, ¿no? En términos generales, la gente no tiene en este momento cómo pagar. Es que el resultado, ustedes se han dado cuenta, FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes, ha sacado unos resultados que son preocupantes, ha caído el consumo. Para no ir tan lejos, pues, citarlo como punto de referencia, el mes de mayo, el mes de la madre, pasó desapercibido en Bogotá, lo que años pasados era un repunte en las ganancias, ¿no? Es decir, había una gran, grandes ingresos, había producción, había consumo, en fin, y esta vez pasó desapercibido. Entonces eso es un margen, digamos, muy importante para hacer una lectura. El señor alcalde tiene que entender que a punta de tributación no va a arreglar a Bogotá. Es mirando productivamente de manera eficaz cómo es que se construye una ciudad, cómo es que se diseña una verdadera economía urbana. Él que dice ser tan experto en urbanismo a nivel internacional, no él lo puede decir mejor que nosotros. Pero lo que más allá es preocupante es eso, y por eso yo considero que fue aceptada la decisión del Consejo de Bogotá en, digamos, echarle, digamos, tierra a todo este proyecto que tenía el alcalde, ¿no? De recoger más plata, ¿no? Para seguir haciendo obras donde todavía las obras no se ven. Y otro factor es que también entendamos de que el problema de la corrupción en Bogotá, los carruseles del señor Samuel Moreno, los dineros perdidos en la administración Petro y en fin, etcétera, han dejado un sabor amargo entre los bogotanos. Un sabor amargo porque, primero, no se han visto las obras. Segundo, no hay un plan organizado. Y tercero, pues lógicamente que no se justifica, como usted lo acaba de señalar, de que no se ejecutan las obras, se cobra más plata y lógicamente que eso genera un inconformismo. Los bogotanos estamos muy inconformes, hay que decirlo claramente. Yo me cuento entre esos, ¿no? Con el alcalde Peñalosa, porque realmente, hombre, no se justifica. Sí, él tiene muchos conocimientos y tiene una visión general de que es una ciudad hacia el año 2030, 2040, como lo plantea, pero que tenemos es que aterrizar y él tiene que entender de que Colombia está en una situación económica muy preocupante. Estamos como prácticamente andando con pies de plomo para no entrar en una recesión que sería mayor
preocupación. Sí, el tema preocupante acá es que se vuelve una burbuja de impuestos que empieza a castigar el consumo, ¿no? O sea, miremos recordando que a Colombia se le subió el impuesto del IVA, se está hablando de impuesto de valorización, se está hablando de seguir incrementando el impuesto de catastro. Entonces, obviamente, nadie tiene que ser un mago para mirar que esto empieza a contraer el consumo y el valor de los bienes de capital se nos pueden empezar a caer a todos, ¿no? También hay que mirar que los impuestos fueron creados es para redistribución de la riqueza, no para seguir castigando a la gente en el índice de desarrollo de calidad humana y de vida, ¿no? Este no es un impuesto, este es una contribución, no tiene la calificación de impuesto. Y el otro tema... ¿Es obligatorio? Eso lo hace a través de un acuerdo, pero no hace parte del estatuto tributario en la denominación de impuestos. Los impuestos son el ICA, el predial, las sobretasas y la contribución, que es la valorización, que es una contribución que se da periódicamente o se da de acuerdo a la atribución al mandato del Consejo. Otro tema importante en la valorización que anotaron los concejales tiene que ver con el procedimiento, que el alcalde y cualquier mandatario de todas las ciudades de Colombia tienen que tener como referencia que tienen que consultarle a la gente. O sea, yo puedo ser alcalde de Bogotá y puedo tener una excelente idea, pero tengo que cumplir los pasos democráticos, o sea, hacer unos foros, hacer unos eventos públicos que sustente el proyecto para que con ese acompañamiento de la comunidad llegue con mucha fortaleza el proyecto de acuerdo al Consejo, porque los concejales argumentan de que se desconoce el constituyente primario en estas grandes decisiones, porque va a afectar al constituyente primario con las cargas tributarias, en este caso con la contribución de la valorización, pero es el último que se le consulta, dice, usted esté dispuesto solamente a pagar, no importa lo que yo voy a hacer. Entonces, el mandatario está completamente lejos de la comunidad y ese gran defecto tiene el alcalde Peñalosa, que no le comunica a la ciudad, puede tener una buena idea, pero si no comunica a la ciudad, no cumple con un requisito constitucional, que es la participación ciudadana en la construcción de proyectos de ley. Perdón, pero esa contribución es obligatoria, ¿no? Sí, señor. Entonces, sí, precisamente mirando un tema que puede ayudar a desarrollar mucho Bogotá y que últimamente le venimos trayendo a los oyentes, es el tema de las ferias que tratan de ayudar al tema de promoción, desarrollo e innovación. Dentro de pocos días entra Automatiza, que va del 14 de junio al 16 de junio en Corferias. Esta feria lo que trata de buscar es que el país se encuentra con una base industrial que se ha convertido en el líder de la automatización de las grandes plantas de producción a nivel regional. Hay unos estudios que muestran que las empresas que implementan procesos serios de automatización logran ahorros reales de el 8 y el 35%. Van a haber showcase, o sea, para los industriales, para que miren en el tema de competitividad, para que no se asusten tanto con China, ¿sí? Cómo ahorrar y cómo desarrollar mejores procesos que incrementen temas de competitividad. Miramos que en este showcase vamos a mirar la participación de más de 50 expositores que serán parte de esta sexta edición de Automatiza 2017. Y pues muchas gracias de nuevo al Departamento de Prensa y Comunicaciones de Corferias a través de Zuli Santos, que nos ha hecho llegar esta información para que miremos todos y podamos hacer llegar esta información a los industriales, empresarios e inversionistas que quieran estar al tanto de cómo generar más productividad a través de la tecnología. ¿Y vamos a escuchar el audio? Y vamos a escuchar el audio precisamente de el director de ISA, el que se encarga de Automatiza. ¿Cuál es esa visualización que se tiene para esta nueva edición y con qué venimos de novedad? Bueno, digamos que este año para la versión de esta feria ya digamos se tienen bastantes avances en todo lo que tiene que ver con los temas de IoT para la industria. Digamos que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de Industria 4.0 y también se van a tocar bastantes temas de ciberseguridad para sistemas industriales. Esos son los desarrollos que se van a ver en este año. Si tuviéramos que aterrizar un poco esos temas, empezando con el de ciberseguridad en Latinoamérica y después Colombia, ¿cuál podríamos decir que es como el comportamiento actual del país en ese tema? Bueno, básicamente digamos en Colombia el sector que más, los dos sectores que más le han apuntado a esto es el sector
eléctrico. Digamos que el sector eléctrico colombiano ya incluyó dentro de el sector de la transmisión de energía e incluyó dentro de dentro de sus regulaciones la implementación de un estándar americano en temas de ciberseguridad para la infraestructura crítica del sector eléctrico. Y también dentro de las mesas de conversación que ha tenido el Estado colombiano y las diferentes empresas del sector petrolero y otros sectores que conforman la infraestructura crítica del país, también este año pues esperan grandes avances con respecto al trabajo que están haciendo ellos. El tema de las pymes y MIPYMES, ¿qué tan cerca está de la ciberseguridad? No, digamos que el riesgo que representa el sector de las pymes y MIPYMES en el sector de desarrollo de sus sistemas de control y automatización, pues hasta ahora no están haciendo, no representan un riesgo. Sin embargo, digamos que se espera es que en esta versión de la feria pues puedan encontrar muchas innovaciones con respecto al desarrollo de la automatización de sus plantas y de sus procesos, pues para ser mucho más eficientes y tener una gran reducción en sus consumos de energía. Sí, entonces la invitación para todos los oyentes es que los de las pymes, pequeñas y medianas empresas, vayan a esta feria para que no solo piensen que es que las empresas grandes se pueden proteger a nivel de ciberataques y otro tipo de cosas que está mostrando esta feria a nivel de desarrollo tecnológico. Sin duda alguna, las empresas tienen que innovar, tecnológicamente estar al día. Lo importante, como lo hemos comentado aquí, es las condiciones macroeconómicas que le permitan a estos empresarios poder tener la capacidad de inversión, o sea, más bajas tasas de interés, mayores facilidades de crédito, que tengamos la posibilidad de, desde luego, también poder importar maquinaria y equipos, porque si tenemos una devaluación muy fuerte, se encarece mucho la importación de equipos que no se producen en Colombia para hacer la tecnificación, la digitalización, todo el proceso de automatización que se requiere recursos para esto. Entonces vamos básicamente a tener en cuenta estos elementos para que la gente, los empresarios que nos están escuchando, se comuniquen con nosotros 317-404-3941 al WhatsApp o también lo hagan a través de la página de internet www.lavozdelderecho.com.co y puedan enviarnos las propuestas y el interés de participar en este tipo de eventos. Recordemos a los oyentes que va del 14 al 16 de junio en Corferias, o sea, miércoles 14 al viernes 16 de junio. Y el equipo también está muy cordialmente invitado. Recuerdo que yo estuve en Caracas una vez, profesora Flor María, y uno veía pues la pujanza del comercio. En la época de la bonanza petrolera, cuando tuve la oportunidad de ir a Caracas, pues la gente salía a los centros comerciales con muchos paquetes, con bolsas, los carros en los baúles, con grandes cantidades de mercancías. Esa situación se registra, pues obviamente que la caída es dramática del consumo en Venezuela. Sí, vemos sobre todo que la gente está limitada a consumir alimentos. Es decir, el venezolano medio ha tenido que recortar gastos en recreación, gastos en salidas a comer en restaurantes, al cine, a distracción, a viajar al exterior. El venezolano, recordemos, en esa buena época de la bonanza petrolera del dólar a 4.30 bolívares, un dólar costaba 4.30 bolívares durante el gobierno de Luis Herrera Campins. Los venezolanos íbamos a Miami casi todos los fines de semana. Flor María, perdón, hay que acordarnos también de que en los 60, 70 y 80 había paridad de poder adquisitivo con los estadounidenses. Sí, porque el bolívar era muy fuerte. Entonces vemos que hoy básicamente el dinero que la gente está recibiendo es para comprar comida y para comprar medicinas, por cuanto la mayoría de las medicinas no se consiguen en el país, tienen que ser importadas, muchas se importan de Colombia. Entonces, pero todos sabemos que acá las medicinas cuestan mucho
con respecto a los precios en Venezuela. Por lo tanto, un enfermo en Venezuela está en dificilísimas condiciones para pagarse su tratamiento médico, sobre todo de las enfermedades crónicas. Entonces, realmente es una situación muy difícil. El dinero inclusive para la educación ha mermado. Muchos estudiantes de universidades privadas o de liceos privados han tenido que ir a las públicas precisamente porque ahorita no hay dinero que valga en Venezuela. Hay una cesta básica por el orden de los 900.000 bolívares. Estamos hablando de 300.000 pesos, 500.000 pesos colombianos, donde un venezolano medio no gana más de 100.000 pesos colombianos. Esta es la radiografía de lo que pasa en las ciudades del mundo y como Bogotá, que todavía tiene una situación económica aceptable, pero sin embargo es preocupación porque Bogotá está cayendo nuevamente y pues los índices de pobreza están nuevamente subiendo. Deteriorándose. Eso es preocupante. Llegamos al final de Panorama Económico. Hay muchos temas que quedan pendientes. Los oyentes no olviden, en el transcurso de la semana ustedes pueden enviarnos sus comentarios, las sugerencias para el programa. Con mucho gusto las atenderemos. Las preguntas, las inquietudes también trataremos de resolverlas a www.lavozdelderecho.com y también al WhatsApp 317-404-3941. Profesora Flor María, muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias a ustedes, encantada de haberlos acompañado en estos temas tan interesantes para ambos países. Igualmente al profesor Lozano, muchas gracias por su presencia. A ustedes muchas gracias por compartir un rato ameno de diálogo, de análisis, de reflexión sobre el tema de la economía y también de los aspectos políticos que son tan importantes en estos momentos. Igualmente, Alejandro, muy amable por su presencia en Panorama Económico. Muchas gracias y qué bueno poder hacer sinergia de información entre temas humanos, económicos, de proyección y de mercados, que es lo que nos hace cada día un mejor equipo y podemos complementarnos precisamente para dar una mejor información, no solo lo que muchos piensan de izquierda o derecha, sino que también siempre miremos al centro, porque estamos en un país que es una empresa donde todos tienen que caber y todos tienen que tener participación en la generación de valor y riqueza. Y a nuestro ingeniero de sonido, Luis Daza, muchas gracias por todo el apoyo técnico. Con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, los esperamos la próxima semana en Panorama Económico. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.